Ya bien hablando desde los apartados 5.3 y 5.4 del capítulo, el autor analiza cómo la intelectualidad negra y mulata de las costas colombianas participó en los debates sobre identidad regional y nacional durante las décadas de 1930 y 1940. Allí se explica que varios intelectuales afrodescendientes de los litorales Pacífico y Caribe intervinieron en las discusiones sobre las tipologías regionales del país, y estas discusiones buscaban definir las variedades regionales de los grupos humanos dentro del proyecto nacionalista. Y aunque en los años 30 hubo un gran giro hacia las explicaciones sociales, muchas ideas racializadas continuaron vigentes. Intelectuales como Luis López de Mesa siguieron afirmando que el mestizaje solo había sido exitoso en el altiplano y que las costas, por estar habitadas por grupos de color aislados, representaban un problema para la nación. Al mismo tiempo, sectores conservadores encabezados por figuras como Laureano Gómez defendieron la hispanidad como base de la identidad nacional y promovieron visiones despectivas sobre las costas, llegando incluso a cuestionar públicamente la inteligencia y la cultura de los intelectuales afrodescendientes. Frente a estos discursos, algunos letrados negros y mulatos, influenciados por el racismo que habían experimentado, también reprodujeron estas ideas negativas, pero en los años 40 un nuevo grupo de jóvenes afrodescendientes comenzó a disputar un lugar más visible dentro del proyecto nacionalista colombiano desde posiciones antirracistas. Esta generación estuvo formada mayormente por estudiantes del Pacífico y del Caribe que emigraron a Bogotá para acceder a la educación universitaria. El cambio de contexto de regiones mayoritariamente negras a una ciudad culturalmente blanca hizo que muchos de ellos desarrollaran una conciencia racial más clara. Allí fortalecieron una identidad negra crítica que les permitió organizarse y reclamar espacios en la literatura, la música y el arte. En esta época, además, el campo cultural capitalino ya incluía representaciones de personas negras en obras de artistas del movimiento Bachoe, lo que facilitó que las expresiones afrodescendientes empezaran a ser consideradas dentro del discurso nacionalista. Desde periódicos como El Tiempo se difundieron historias y músicas de las costas, como el relato del acordeonero Pedro Nolasco Padilla y descripciones del merengue del Magdalena, que reconocían raíces africanas e indígenas en estas expresiones. A pesar de la persistencia de estereotipos, pues esta generación logró posicionar temas raciales y regionales dentro del debate nacional. Así, sus trabajos literarios, artísticos y periodísticos ampliaron la idea de la colombianidad y nacionalidad, mostrando que la nación no se construía exclusivamente desde el centro del país, sino también desde las culturas y experiencias de los litorales. Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast donde en primer lugar vamos a empezar hablando de cómo entre los años 1930 a 1946 surgió en Colombia un movimiento de intelectuales afrodescendientes que cuestionó la idea tradicional de nación, dominada especialmente por modelos europeos y blancos en la antigua República Blanca. Estos autores comenzaron a defender que la idea de Colombia también estaba formada por raíces africanas e indígenas, que durante años habían sido invisibilizadas. Una figura clave dentro de este movimiento fue Manuel Mosquera Garcés, quien en 1930 escribió el artículo El arte negro dentro de la concepción nacionalista. Allí señalaba que la literatura negra había sido ignorada desde el poeta Candelario Obeso, autor de Cantos Populares de mi Tierra, donde relató la vida de los bogas, los remeros afrocolombianos del río Magdalena. Mosquera Garcés afirmaba que la juventud mulata debía liderar un renacer cultural dentro del país. En este proceso tomó fuerza la idea del mestizaje, entendida como la mezcla entre indígenas, europeos y africanos. Antes era visto como un atraso o algo muy malo, pero ahora se valorizaba más como parte esencial de la identidad nacional. Esto se conectó mucho con las ideas de José Vasconcelos, quien hablaba de la raza cósmica, una visión positiva de la mezcla racial en América Latina. Uno de los autores más influyentes de este periodo fue el poeta cartagenero Jorge Arte, el cual escribió poemas que exaltaban lo negro, como por ejemplo Cumbia y Añoranza de la Tierra Nativa. En 1940 publicó su obra más importante, Tambores en la Noche, que se convirtió en un símbolo de orgullo afrocolombiano. Su trabajo también influyó en las artes plásticas. Por ejemplo, el pintor Enrique Grau reconoció que su obra, incluyendo cuadros como por ejemplo La Mulata, estaba inspirada en la estética negra que Arte le ayudó a rescatar en Cartagena. Finalmente, autores como Manuel Zapata Olivella con su ensayo Americanismo y escritores del Chocó como Rogerio Velázquez y Jesús Becerra Moreno ayudaron a consolidar este movimiento que reivindicó el valor de la cultura afro en esa construcción de la idea de la nación colombiana. Este capítulo analiza cómo entre 1930 y 1947 los intelectuales negros y mulatos de Colombia cuestionaron los límites de la democracia liberal y propusieron transformarla. Aunque la República Liberal prometía igualdad política como el voto universal masculino en 1936, en la práctica persistía barreras de clase y raza.
Así, mientras el gobierno hablaba de una democracia más abierta, muchos políticos seguían imponiendo restricciones raciales y sociales que afectaban directamente a las comunidades negras y mulatas del Chocó y Bolívar. El capítulo explica que, aunque los liberales intentaron ampliar derechos, la igualdad no se cumplía. Miembros de las élites, tanto liberales como conservadoras, veían con recelo la participación de obreros y profesionales negros. A menudo justificaban su exclusión diciendo que no estaban preparados, y en otros casos usaban directamente insultos raciales. Además, figuras como Laureano Gómez bloquearon candidatura de políticos negros. Por eso, aunque el discurso oficial hablaba de ciudadanía universal, en la realidad el ejercicio político seguía guiado por jerarquías raciales que limitaban la democracia. Radicalismo negro y justicia social. Frente a estos límites surgió un radicalismo negro encabezado por líderes como Diego Luis Córdoba y Francisco de Paula Vargas Vélez. Ellos entendieron que las desigualdades no eran solo de clase, sino también de raza, y denunciaron la exclusión que vivían los habitantes negros y mulatos. Aunque las élites los acusaron de promover luchas de razas, en realidad su proyecto buscaba lo que Córdoba llamó el perfeccionamiento de la democracia, más justicia social, más igualdad política y más oportunidades educativas para todos. Su radicalismo consistió en reclamar lo que la democracia prometía pero no cumplía. Representación política y educación. Estos líderes no solo denunciaron, sino que también construyeron alternativas, crearon movimientos políticos propios como el Comité Liberal de Acción Democrática y lograron representaciones en consejos, asambleas y el Congreso. Desde allí impulsaron la departamentalización del Chocó y defendieron la participación real del pueblo. Al mismo tiempo, entendieron que sin educación no había democracia posible. Por eso, promovieron escuelas normales de formación docente, becas para estudiantes y lucharon contra los prejuicios raciales en instituciones educativas. En síntesis, el capítulo muestra cómo la vanguardia negra y mulata amplió los límites de la democracia colombiana, demostrando que la igualdad debía ser algo más que un discurso, y trabajaron para que se convirtiera en realidad desde la política, la educación y la movilización social. Gracias por escucharnos.